la atención. Antonio Rovira es catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. Es director del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, así como director de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Fue defensor del pueblo en funciones en el año 1999 y 2000. Además, fue asesor de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena y también asesor para la elaboración y reforma de leyes en los parlamentos de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Perú, Bolivia, Paraguay, Bulgaria y España. Y hace unos días ha sido nombrado consejero del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. Me he saltado un montón de cosas porque, como digo, es muy extenso y todo ello además añadiendo que es un prolífico escritor y articulista. Por todo esto que os acabo de contar, a mí me hace especial ilusión tener a un ponente en arete de esta categoría, con lo cual me parece que Antonio Rovira es la persona idónea para darnos esta conferencia, porque es todo un especialista en los derechos fundamentales y en la protección de estos frente a abusos que puedan hacer los poderes políticos. El tema de hoy es la vulneración de los derechos fundamentales durante el estado de alarma y creo que es un tema bastante candente, actual y que nos concierne a todos, así que creo que el turno de preguntas luego va a ser bastante interesante. Por mi parte está todo dicho, reiterarle mi agradecimiento y Antonio, cuando usted quiera, adelante. Sí, bueno, gracias. Como estamos en un bar, en la terraza de un bar, aunque no ha sido posible, pero mentalmente, pues me tratáis de tú, porque si no, digamos, ya podemos tutearnos un poco, ¿no? Digamos, bueno, el tema es este, el tema que es, primero, felicitaros por la iniciativa y hacer lo que hacéis, porque es la primera vez que me citan los alumnos en una terraza de un café, cosa que me ha entusiasmado. Es decir, también el tema y demás, pero en una terraza de un café y además diciendo esto, tomar cerveza y fumar. Yo no fumo, suelo tomar muy poca cerveza, pero me encantan los gin tonics, ¿no? Es decir, que de eso no habría ningún problema. Y creo que es así como hay que tratar los temas, ¿de acuerdo? Entonces, felicitaros por la iniciativa, os lo digo claramente, ¿no? Es decir, sois jóvenes y hay que estar implicados con las cosas. Hay que, a mí he hecho un prólogo para una nieta mía en un libro que saldrá dentro de poco y lo que le digo contestando a alguna de las preguntas, le digo, ¿cuál es el secreto en la vida? El secreto es entusiasmarse, embriagarse, ese es el secreto, con algo, con lo que sea, ¿no? Y si no se encuentra nada, pues con vino, pero embriagarse. En la vida, uno si no se embriaga está perdido, ¿no? Es la forma de superar las penalidades, las dificultades, ¿no? y en la vida es entusiasmarse. Entusiasmarse con lo que es, y entusiasmarse con el mundo, y entusiasmarse con la gente, y entusiasmarse pues, con el paisaje, con lo que sea, pero entusiasmarse, ¿de acuerdo? Y por lo tanto os digo, vosotros vais por este camino y por lo tanto acertáis, porque es así de sencillo, ¿eh? Y después vendrán decepciones, pero hay que entusiasmarse otra vez y buscar, porque es lo que te hace vivir, es lo que te hace, la implicación es lo que te hace fracasar y triunfar, ¿no? Y por lo tanto hacer una vida pues feliz y eso. Después, has leído todo el currículum, bueno, no, de eso. Y esto también deciros, porque claro, yo soy mayor ya, ¿no? Y a veces hablo un poco en plan paternalista, pero bueno, no hay más remedio. Es decir, no me queda más remedio, porque cuando estéis en mi edad, ¿no? Veréis que es lo que os sale. Es decir, que no... bueno, lo que os quería decir claramente, en resumen, es lo que os he dicho, ¿no? Es decir, lo que tenéis es que entusiasmaros con las cosas. Y en mi caso, del currículum que has dicho, hay solamente un resumen. Yo soy un académico, punto. Y he hecho mi profesión. Y me han pagado por ello. Tampoco no muy bien, pero digamos, pagan. Y he acertado. Y he dudado en muchas ocasiones. También os lo digo. No, he dudado, porque las dificultades también son muchas. También os digo que llegar a consolidar el puesto de catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid es una competencia bastante difícil y he tenido esta suerte de poderlo hacer. Y hay veces que dudas si te has acertado o no has acertado en hacerlo y demás. Cuando uno no acierta es cuando no hace nada.
¿de acuerdo? Entonces, digamos, después uno puede rectificar, hacer algo, si ve que no, rectifica y busca, ¿no? Pero yo he tenido esta suerte. Entonces, yo soy un académico que le gusta su profesión, ahora ya al final, ¿de acuerdo? Alguno me dice... Así que te he puesto... Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Creo que sí, tiene el micro abierto. Ah, bueno. No, lo que os quería decir que, bueno... ¿Habla conmigo o no? No, creo que no. Ah, ahora, vale, vale. Ya está, lo tienes silenciado. Bueno, pues lo que os decía es eso. Yo he sido un académico, pero claro, y es otra cuestión. Claro, algunos dicen, digamos, si a mí me preguntaran, me gustaría poder, lo repetiría la profesión, digamos, bueno, en principio sí, pero os digo que a mí yo me encuentro una persona satisfecha en este sentido y realizada y me gusta lo que hago. Yo he sido nombrado ahora de la comisión esta, porque he sido nombrado solamente porque Ángel Gabilondo me ha dicho, es el que me lo ha propuesto, que es rector, y yo estuve con él cuando era rector, pues me ha propuesto organizar esto. Hay que hacer el reglamento, hay que montarlo todo y demás, y bueno, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y lo vamos a hacer, pero yo voy a continuar dando clases sin poder, bueno, sin estar vinculado en la universidad, porque es algo que a mí me gusta. Pero claro, si a mí me preguntan, no lo cambiarías por nada, porque hay algún profesor que dice, yo eso no lo cambiaría por nada. Digo, hombre, yo no lo sé, porque no conozco todas las posibilidades en la vida, ¿no? Y a veces en las películas veo algunas profesiones que digo, hombre, a lo mejor me gustaría, ¿no? Es decir, que no, quiero deciros, yo no es aquello que diga no lo cambiaría por nada, no lo cambiaría por nada de lo que yo he conocido, ¿vale? Eso sí, de lo que yo he conocido lo sería. De lo otro, oye, la vida es muy grande de posibilidades, os lo digo clarísimamente. Y no veáis tampoco aquello de decir, yo si no soy eso. Yo veo a algunos opositores que se presentan a judicatura, ¿no? Que es una oposición en este sentido dura, muy primitiva, muy antigua, pero bueno, y es de eso, ¿no? Y ves al profesor y dice, no, yo quiero ser juez, por encima de todo quiero ser juez. Y bueno, lleva 8 años opositando y dice, bueno, oye, te destrozas la vida a ti mismo, ¿no? Es decir, no, pues tú tienes que estar pues 3 años, 4 años, que no lo sacas, pues con lo que has hecho puedes conseguir otros objetivos muchísimo mejores, ¿no? Pero uno, que quiero decirte que no hay dogmáticas, que uno puede ir cambiando y encontrando su lugar, ¿no? Y fracasando muchas veces para triunfar unas pocas, ¿de acuerdo? Ese es un poco el secreto, a no ser que uno nazca en una familia muy pudorosa, entonces no decide, no tiene posibilidad. Bueno, en cuanto al tema que me decís, no, el tema de alarma, porque es el recurrente, el tema del estado de alarma, el tema de las libertades, todo se enmarca también se tiene que enmarcar, ¿no? Se tiene que enmarcar en una situación en la que estamos. Yo lo he dicho en clase, todos no han sido alumnos míos, pero lo he dicho en clase, claro, tú no puedes analizar pues el artículo, los estados excepcionales y el estado de alarma, la ley orgánica del estado de alarma, no puedes leer, ojo, leer las palabras, me lo he puesto aquí, tienes que leer las palabras del capítulo 2, en el artículo 4, que te dice crisis sanitarias tales como epidemias, situaciones y contaminaciones graves, ¿no? Te dice qué es un estado de alarma. Tú no puedes leer estas palabras si no las lees en un contexto, ¿de acuerdo? Y si las leyeras, las lee un chino, el alcance y significado de estas palabras va a ser diferente. Así de claro. Es decir, las palabras y los códigos son palabras. Las palabras adquieren su significado cuando son leídas. Antes de ser leídas no significan nada. Son garabatos en un papel. No significan nada. Únicamente tienen un significado cuando son leídas. Es decir, para significar algo tienen que ser leídas. O escuchadas. Leídas o escuchadas. ¿Y qué ocurre? Que depende del que las lee, ¿no? Aporta toda su cultura, todas sus ideologías, todas sus manías, toda su situación personal. A lo mejor ha discutido con la mujer o con los niños por la mañana, y el juez cuando llega y tiene que interpretar un caso, pues oye, eso influye, es así.
y es importante tenerlo en cuenta para controlarlo. Pero las lecturas, y en este sentido las resoluciones de todo tipo, siempre están hechas también con el cuerpo, con la carne, con los huesos. Eso es cualquier lectura, cualquier interpretación de cualquier texto constitucional o de cualquier texto legal, porque son palabras. Entonces, hay que controlar este elemento, pero para controlarlo primero hay que conocerlo y hay que admitirlo. Si se niega, que son los dogmáticos del derecho, si se niega, este elemento domina. Negándolo domina. Es el que se descontrola. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Eso es así. Las sentencias están hechas con el cuerpo y con la sangre de los jueces, de cada juez. En mayor o menor medida, sí, depende de cuál sea la norma, depende de si hay precedentes muy claros, depende de si el caso es muy singular o no. ¿No? Cuando es muy singular, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo han tenido que interpretar lo que es el delito de rebelión y sedición. Claro, había un precedente muy antiguo, pues han tenido que interpretarlo. Y casi de nueva, ahí han aportado mucho ellos. Es un órgano colectivo, por lo tanto se controla mucho más este elemento subjetivo, pero ahí está. Con lo cual, digamos, claro, tú tienes que interpretar lo que el artículo 4 o la ley orgánica del estado de alarma la tienes que interpretar en este contexto, no en el contexto de cuando se hizo, porque cuando se hizo la ley del estado de alarma, nadie pensaba que podría producirse una situación como la que nos encontramos, nadie. Si no hubiera sido otro artículo de la Constitución y otro el contenido de la ley orgánica, así de claro. No sé cuál, pero hubiera sido otro. Porque no estaba en la mente de las personas que pudiera producirse una epidemia como hacía 100 años. Y que hacía 100 años que no se producía. ¿No? Y por lo tanto, digamos, claro, hay que interpretar esta ley, hay que interpretarla en el contexto, en un contexto excepcional, no previsto en la propia ley. ¿No? Y en eso es un poco lo que yo vengo a deciros. Eso es lo primero, ¿no? Y en este contexto. ¿Y este contexto cuál es también? Pues este contexto es un contexto en que está cambiando todo. No solamente que hay una epidemia, sino que está cambiando todo. Y cuando digo todo, todos los cambios que se están produciendo están haciendo que los estados, después podemos hablar de algunos estados, que ya son imperios, pero que los estados se están debilitando. ¿De acuerdo? Las estructuras de los estados se están debilitando. ¿No? ¿Por qué? Porque los fenómenos de globalización hacen que sean insuficientes como para hacer frente a los mismos. ¿No? La comunicación, los medios de comunicación y por supuesto después todos los medios, la gran revolución informática, pero todo eso está haciendo que las instituciones del Estado son más débiles. ¿Para qué? Pues para garantizar nuestros derechos, que este es su deber, para eso están, para garantizar nuestros derechos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En este momento. Y claro, si tenemos en cuenta estas premisas, ¿no? Entonces, claro, tenemos que interpretar la ley orgánica del estado de alarma, excepción y sitio, y decir primero si se ha aplicado bien, si no se ha aplicado bien ante una pandemia. Lo primero es que el hecho no era previsible cuando se hizo la ley. Es decir, no está incluido explícitamente en la ley. Aquí cuando se habla de crisis sanitarias tales como epidemias, situaciones o contaminaciones graves, está hablando de epidemias sectoriales o globales. Sí está hablando, por ejemplo, que hubiese podido darse en otro momento de epidemias como el SIDA en su momento, ¿no? Y no hizo falta. Pero estaban hablando de epidemias que puedan darse en una zona de España, en un contexto muy determinado. La ley de sanidad lo que hace es desarrollar un poco eso también. ¿Qué dice? Bueno, pues la ley de sanidad preveía que, claro, cuando digamos una persona coge el ébola, ¿no? Que no le tengas que pedir permiso para meterlo en un hospital. ¿De acuerdo? Esa es la ley de sanidad. Es decir, y la ley de sanidad dice, no, oiga, en este caso en concreto se coge a la persona y se le obliga, se le limita la libertad, ¿no? Ingresándola en un centro sanitario o obligándola a permanecer en casa. Pero eran cuestiones muy locales, ¿de acuerdo? Eso era porque era lo que existía en aquel momento. Y eso vosotros ya sois mayores, lo habéis vivido. Antes no había eso, antes podías hablar de estas epidemias que podían, imagínate, unas inundaciones muy grandes que producen
grandes trastornos y producen epidemias, pues localizas de allí, ¿no? Y entonces aplica el estado de alarma. ¿Qué ocurre? Que claro, ahora no, ahora ha sido una epidemia que ha arrasado el mundo, no España, el mundo. Y que por lo tanto, digamos, ya no es que tengas que cerrar una zona, sino tienes que cerrar casi el mundo entero, porque no es suficiente con cerrar España, ya. No es suficiente. Primero porque no se puede. ¿De acuerdo? Esto lo pueden los chinos, pero digamos porque son estados autoritarios. Pero si no, no puedes. En un estado como el nuestro, tú puedes, digamos, lo podrías hacer, bueno, lo podrías hacer, digamos, de una forma, con el estado de alarma, pues lo podrías hacer, pero, digamos, de una forma difícil de llevarla a cabo. ¿Cómo cierras hoy España? ¿Cómo lo cierras? Que no entre y salga nadie. Tú puedes cerrar los aeropuertos, pero ¿cómo cierras todas las carreteras de comunicación de entrada? ¿Cómo lo haces? ¿No? Que te vengan en patera o en barcos por todos lados. Es muy difícil hacerlo. ¿Eso se podría hace 50 años? Por supuesto. Por supuesto, tú podrías cerrarlo. Pero hoy no se podría cerrar, ¿no? De eso. Con lo cual, digamos, lo primero que tenemos que ver es que la situación es muy excepcional. La situación es muy excepcional y que no hay recursos legales, estructuras de garantía creadas para un acontecimiento de esta naturaleza. Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Lo segundo es si esta situación tan generalizada amenaza lo que son nuestros derechos fundamentales. Ya no hablo de una zona, hablo de todos los derechos, ¿no? Y ver de qué forma lo puede amenazar. Tú dices, bueno, claro, hay los negacionistas. Tú dices, claro, si tú eres negacionista, dices, no, eso es un invento de una serie de gente, no sé qué, para manipularnos y todo el cuento. Porque claro, si nosotros llegáramos a la conclusión de que eso no es verdad, la información que nos dan, pues no estaría justificado la aplicación de un estado de alarma, que es el único recurso que tenemos en la Constitución, después lo diré, el único recurso para hacer frente a este estado excepcional. El único, porque es el máximo además, pero es el único. Y aún así considero que no ha estado creado para eso, pero es el único que podríamos utilizar. Es el único que podríamos utilizar. Eso es un poco las premisas en las que nos podemos encontrar como para analizar los resultados, ¿no? Los resultados. Con lo cual vemos, si consideramos que es real la información que nos dan, claro, ya te digo, un negacionista entonces diría que esto es un abuso, se aplica para justificar la aplicación del estado de alarma, se inventan una situación de pandemia generalizada en España. Bueno, claro, si tú admites esto, es más, si esto fuera la tesis admitida por las instituciones, pues no se aplicaría, ¿de acuerdo? Pero lógicamente lo predominante, y yo estoy convencido de ello, es que no es ningún invento. Es decir, los científicos y demás, y todo el cuento, el 100% de los científicos no es un invento. Y son los que hablan más claro. Porque los políticos no quieren alarmar a la población. Alarmar a la población crea desórdenes. Los políticos siempre han ido por detrás un poco. Pero difícilmente yo pienso si podrían hacerlo de otra forma. Van un poco detrás, siempre pensando a ver si no llegará a este límite, ¿no? Si se podrá evitar lo que es el coste, por ejemplo, del cierre total, ¿no? Pero los científicos, acordaros, desde el primer momento los científicos decían, oiga, esto es muy serio. Los científicos nos decían en el mes de abril, mayo, ojo con la desescalada, vamos a tener una recaída y puede ser más grave en el mes de octubre, noviembre. Los científicos nos están diciendo, eso puede agravarse. Y los científicos nos están diciendo, oiga, la vacuna no será efectiva como mucho en el mes de junio. Y mientras tanto tenemos que convivir con este bicho, ¿no? Y este bicho, bueno, COVID, para no ser un poco más serios, pero se ceba con los débiles. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, ¿eh? Todo, normalmente, bueno, hay algunas excepciones, pero normalmente toda la pandemia, las crisis económicas, incluso las crisis naturales, los huracanes, las inundaciones, siempre se ceban con los débiles. ¿De acuerdo? Esta es una característica en mayor medida, ¿no? Las guerras,
Las guerras se ceban con los débiles, ¿no? Siempre ha sido así. Y ahora también, pero es que ahora ya son los débiles físicamente, no los débiles económicamente, que a veces coincide, pero sino los débiles físicamente, ¿no? Son los ancianos, ¿no? Y ahora os lo diré, el tema de los ancianos es un tema muy doloroso, no porque yo espero, no sé si vosotros lo veis de otra forma, pero yo espero no incluirme todavía en la categoría de anciano, ¿no? Pero, digamos, estoy muy cerca de ello, ¿no? Es decir, hombre, eso es muy grave lo que ha ocurrido. Os lo digo así de claro. Por ahora se ha pasado claro, estamos en una lucha por la epidemia y bueno, pues no se dice nada, ¿no? Pero es de una gravedad, incluso una gravedad si la calificamos jurídicamente y no digamos ya humanamente o socialmente, ¿no? Lo que ha pasado con los ancianos, esto va a quedar en la historia como algo, digamos, denunciable en el momento en el que ha ocurrido. Pero digo, y no solamente son los ancianos, pues son las personas que tienen problemas de corazón, son las personas que tienen... Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si partimos de que eso existe, y es así, el Estado tiene que aplicar medidas. Cuando digo el Estado, estoy hablando porque nosotros tenemos la complejidad. Hablo de Estado como conjunto de instituciones. Como conjunto de instituciones. Tienen que aplicar medidas. Y tienen que aplicar medidas dolorosas. Y tienen que aplicar medidas impopulares. Y tienen que aplicar medidas sin buscar el rendimiento económico. ¿Y qué ocurre? Que muchos de los retrasos en aplicarlas, ahí había, primero, una valoración de las repercusiones económicas que podría tener y, en segundo lugar, también en cuanto a la posición del partido, en cuanto al apoyo del partido, ¿no? Y, en cambio, digamos, lo que hay que decir es decir, el gobierno tiene que aplicar, el gobierno, o todos los gobiernos, de eso tienen que aplicar todas las medidas que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para garantizar nuestro derecho a la sanidad y a la vida. Y después también otros, ¿no? Para garantizar también el derecho a la libertad, y el derecho, digamos, a todos los derechos económicos, al trabajo, a un salario justo. Digamos, tiene que... los gobiernos... un deber que no sea la realización de los derechos fundamentales. Yo defiendo el Estado de Derecho porque por ahora es la estructura política más eficaz para defender mis derechos, y cuando digo míos, digo de todos, ¿no? Eso es así. El día que se demuestre que hay otra institución, otra forma de organización política mejor, yo me apuntaré a la otra. Pero ahora no es así. Con lo cual, esta es la misión del Estado de Derecho. Tiene que aplicar todos sus recursos. ¿Qué ha pasado en el Estado? Ha pasado que en principio era negar la evidencia, un poco, ¿no? Es decir, no me va a pasar, eso no puede llegar. Es tan excepcional, pero acordaros un poco del momento, es decir, la situación era tan excepcional que la veíamos como una cosa exótica, ¿no? Es decir, que era imposible. Ojo, eso también nos ha puesto un poco en nuestro lugar, y tener en cuenta que a lo mejor esta pandemia dura tanto como la de hace 100 años, con todos los descubrimientos técnicos que queráis, se morirá menos gente. Y esto ya es un gran logro, pero nos va a durar casi lo mismo que la otra. Con lo cual, nosotros nos pensábamos que ya no teníamos peligros de esta naturaleza. Pero en un principio, ¿qué ocurre? Pues bueno, lo vemos en China, lo vemos, llega a Italia, incomprensiblemente, pero era inconcebible que pudiera pasar una cosa en los demás países europeos y en España, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hubo retraso. ¿Retraso por qué? Es tan excepcional. Yo no justifico, y te estoy hablando ya no del gobierno y de las comunidades autónomas. Yo no justifico que no se hubiese, por ejemplo, cerrado fronteras inmediatamente en cuanto se vio que esta epidemia podía llegar de China a lo que es los países europeos. Pero era obvio que si estaba en China, llegaría. Ahora lo vemos obvio, pero es tan excepcional que todos y por supuesto el gobierno no quería asumir el coste que va a tener todo eso. Y era
intentar ver a ver si se paraba, mirar a Europa, oye, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿No? O vamos a controlarlo. Hay 4 o 5 casos, pero que claro, había 4 o 5 casos conocidos. Bueno, ya estaba eso extendido. Y eso es lo primero. Eso justifica, yo no justifico nada, estoy intentando ver, ¿y qué ocurre? Ocurre que, claro, cuando se extiende todo, explota socialmente, ¿no? Y las UCIs, algo inimaginable en el mes de enero, ¿no? Nosotros presumíamos de tener una de las sanidades mejores del mundo. Y estábamos todos convencidos. Ojo, no es que estuviéramos engañados, estábamos todos convencidos. Nuestra sanidad funcionaba. Con retrasos, bueno, sí, no sé qué. Pero para lo que es el funcionamiento ordinario del Estado, nuestra sanidad funcionaba y funcionaba muy correctamente, hasta el punto que nos habíamos convertido en el estado de un turismo sanitario. Es decir, y eso es otra de las cosas que habría que empezar a tratar, ¿no? Pero funcionaba, porque era inimaginable que pudiera ocurrir una cosa así. Era inimaginable en el mes de enero que pudiéramos estar en la situación que estamos después de 8 meses. Inimaginable. Ni el más pesimista podría presumir todo eso. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que nuestra sanidad, que funcionaba bien normalmente, ante una situación de normalidad como esta, pues estalló. Así de claro. Estalló y fue pues, un tema muy caótico, en el sentido de, en centros sanitarios el comportamiento fue heroico de médicos y enfermeras, pero claro, asumieron labores que no les corresponden, ¿no? Y después también, ahí a una persona cuando le pones poder, digamos, yo no, esto no lo, además grabando, a muchos cuando les pones un poder, a la gente se crece, ¿no? Es decir, yo oía algunas declaraciones que decían, no, estamos en guerra, ¿no? Ahí, tenemos que decir quién se salva y quién se muere. Ojo. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ver si esto es así o no, ¿no? Porque entonces se hizo una gestión de eso que no es correcta, ¿vale? Y eso es otra de las cuestiones. Es decir, también os digo que ante el mismo caos las cosas podrían haberse hecho mejor. Eso es otra cuestión. Con los mismos medios médicos, en la misma situación, las cosas podrían haberse hecho mejor. Y hacerse mejor es tener en cuenta los protocolos que había en los hospitales. Digamos, no inventarse nuevas cosas, los protocolos. Y esto me lo expliqué en clase y otras historias. No aquello de decir, bueno, este es joven y demás, le sacas el tubo respirador de un viejecito y se lo pones al de eso. Ojo, esto es un homicidio. Así de claro. Porque es innecesario. ¿De acuerdo? El médico no es el que elige quién vive y quién muere. Hay unos criterios objetivos en función de criterios éticos. Por supuesto que si hay 2 y hay un solo tubo, ¿no? Tú se lo vas a dar a aquel que tiene más posibilidades de salvarse, eso sí. Pero no es necesariamente el viejo, bueno, a lo mejor es uno que pesa 150 kilos y lo va a aprovechar menos. O uno que está con una enfermedad terminal de 20 años. Y esos son protocolos que están escritos en los centros sanitarios y tenían que haberse aplicado escrupulosamente, ¿no? Y digamos eso de las residencias, de no dejar ir a los viejecitos o a la gente que iba con silla de ruedas o incluso en un determinado momento a las personas que tenían deficiencias mentales, ojo. Porque dices, bueno, eso era imprescindible tomar estas decisiones para gestionar lo que es en los hospitales, pues no. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, las cosas pueden hacerse mejor en las mismas circunstancias. Y en todo caso es eso lo que vamos a pedir las responsabilidades. No es de que la situación no fuera excepcional, por supuesto. No es que la sanidad no diera resultado para tratar todos los casos, que por supuesto no lo dio. Lo que hay que pedir es las responsabilidades porque se podría haber hecho mejor en las mismas circunstancias. ¿De acuerdo? Y lo que no puede decirse es, como hubo una situación tan excepcional, pues ya nadie responde. O como, digamos, en las mismas circunstancias las cosas se hubieran podido gestionar bien. Y os estoy hablando, no para ponerme en medio, os estoy hablando de todas las administraciones públicas. ¿De acuerdo? De todas. Porque todas tuvieron competencia, ahora lo estamos viendo, el Estado autonómico pues ha funcionado muy mal.
para gestionar una cosa de estas. En cuanto hemos tenido un problema muy gordo, nuestra estructura del Estado pues ha funcionado mal. ¿De acuerdo? Y por lo tanto es algo que se tendrá que analizar también, ¿no? Pero primero os pongo eso y después os digo, ¿y qué se hizo? ¿Qué se tuvo que hacer? Después podemos aplicar las medidas de ahora. Pues la única posibilidad que tenía el gobierno en un momento de colapso sanitario es aplicar el estado de alarma. El estado de alarma, ¿no? El artículo 55 y en concreto de los 3 estados excepcionales, en los estados excepcionales, alarma, excepción y sitio, son garantías, son instrumentos en manos del Estado para garantizar los derechos fundamentales ante situaciones excepcionales. Cuando hay una situación muy excepcional que las instituciones no pueden funcionar normalmente, la Constitución prevé que el gobierno pueda utilizar una situación, un instrumento excepcional para garantizar los derechos. Es decir, para hacer frente a las situaciones excepcionales y seguir garantizando los derechos. Esta es un poco la situación. Bueno, pues de los 3 estados se ha discutido mucho y colegas, imaginaros, tan queridos y tan cercanos a mí como otros profesores de la propia facultad y demás, ¿no? No opinan como yo y eso, pues digamos, claro, si todo el mundo opinara lo mismo, pues imagina, sería el infierno, ¿no? Es decir, eso es así. Nosotros, digamos, vivimos precisamente porque contrastamos, por eso avanzamos, si no, no avanzaríamos, ¿no? Pero, digamos, yo estoy convencido que no se puede aplicar el estado de excepción a una situación así. Y por una razón, no quiero alargarme mucho, estoy dando... Oye, estamos en una charla de café, por lo cual interrumpir, no dejar que yo hable sin fin, interrumpidme, y lo cortamos cuando queráis. Pero hay una cosa que es, que digamos, estos son instrumentos jurídicos, que los tienen todos los estados, de una forma u otra, normalmente con menos garantías que el nuestro. Francia, por ejemplo, es el presidente de la República que decide las medidas que tiene que aplicar ante una situación excepcional, después dar cuenta a la Asamblea. Bueno, es Estados Unidos, ¿no? Las Torres Gemelas, pues es el presidente el que aprueba una serie de leyes que restringe los derechos a unos colectivos determinados. Es el presidente, después da cuenta al Congreso, pero es el presidente. Digamos, y en nuestro caso, estas situaciones excepcionales, que es decir, bueno, cuando las cosas no funcionan bien, no quiere decir, no, que se aplique el derecho. Bueno, oiga, eso, hay muchos que son muy fundamentalistas del derecho, el derecho por encima de todo. Ya os digo, eso es fundamentalismo, ¿de acuerdo? Porque el derecho por encima de todo nos aplasta. El derecho tiene que estar por encima de todos, pero no de todo, de todos, ¿de acuerdo? Pero, digamos, el derecho hay que interpretarlo para que sea útil a nuestras historias. Entonces, la diferencia que hay. El estado de alarma permite la restricción, el límite de derechos. No te dice, ni la ley, hasta qué nivel o cuáles son los derechos que pueden limitarse. Pero cuando lo desarrolla, te desarrolla, por ejemplo, permite pues, limitaciones del derecho a la libertad de residencia, a la libertad de circulación, a la propiedad, etc. Esto te lo pone la propia ley. Pero te lo hace con la idea de intentar restringir una epidemia en una población o incluso en una comunidad, pongamos por caso, ¿no? No del aspecto tan general. Pero, entonces, la diferencia entre el estado de alarma y el estado de excepción, y eso está muy, yo no quiero, bastante claro. Quiero decir, no hay posibilidades de confusión. Alguno que quiera confundirlo muy bien, pero el estado de alarma lo que hace es limitar derechos para poder afrontar desastres de carácter natural. Limitar derechos, si queréis, restringir derechos. ¿De acuerdo? Restringir derechos. Después lo hablaremos, pero es restringir derechos. El estado de excepción son crisis políticas y lo que hace es suspender derechos. Yo estoy diciendo lo que dice el artículo 55 y lo que dice la ley orgánica. Lo que hace es suspender. Es la naturaleza de las dos instituciones, es diferente. Tú puedes interpretar, pero es diferente. En el sentido que una cosa es limitar un derecho
y otra cosa es suspenderlo. Y te digo que son las palabras que aplica la propia ley. Suspender un derecho es que el derecho deja de estar vigente en todo el territorio, deja de existir en todo el territorio. Cuando aplicas el estado de alarma y suspendes el derecho, por ejemplo, a la inviolabilidad del domicilio, es que este derecho a la inviolabilidad del domicilio está suspendido, no existe para toda la población en un determinado tiempo, en un determinado territorio. Se aplique o no se aplique, quiere decir que deja de existir y que por lo tanto la policía puede entrar en cualquier domicilio, en cualquier momento, en cualquier momento. El derecho se suspende, su vigencia. Eso es el estado de excepción. Deja y se aplica a todo un territorio por un tiempo determinado. Cuando se habla de limitación, tú restringes el derecho a cada persona, y lógicamente de carácter general, pero lo restringes en casos en concreto. ¿De acuerdo? No puedes decir, hay una limitación del derecho y las limitaciones son individuales. Lógicamente se dicen de forma colectiva, pero se aplican de forma individual. De forma individual. Tienes que aplicarlas de forma individual. Entonces, en el estado de alarma lo que hace es restringir el derecho y no suspenderlo. Sí que hay lo siguiente, que puede ser discutido. Está la extensión del límite que se aplica, está la extensión de las restricciones que se le aplican, por ejemplo, en el estado de alarma declarado a la libertad, que casi de hecho se asemeja más a un estado de excepción. Pero no es que se tuviera que declarar un estado de excepción, que tiene una naturaleza totalmente distinta, que no se podría haber declarado, que la ley dice que no se puede declarar ante una pandemia el estado de excepción. El estado de excepción es ante una crisis política que afecta a la soberanía o la integridad territorial del Estado. ¿De acuerdo? Que hay unos desórdenes públicos de tal naturaleza. ¿Cuándo se tendría el estado de excepción? En un determinado momento se estuvo valorando cuando ETA dominaba todo el territorio del País Vasco si la policía no hubiera podido controlar eso, tendría que haberse declarado estado de excepción, porque esto afectaba a la soberanía del Estado. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué se hace? Se suspende el derecho para que no se utilicen, para que no se abuse de estos derechos, para que no se utilicen con una finalidad en contra del propio Estado de Derecho. Pero el estado de alarma no. Entonces, lo que tendríamos que discutir ahora o verlo, pero ya nos desmarcamos de muchas cosas. No es si se tendría que haber declarado un estado de excepción, que no es posible, no está justificado. Esa arma podía aplicarse hasta supuestos tan generales. Es decir, que si las restricciones que se aprobaron en su momento, que era el encastramiento de la población, ¿no?, era una limitación que no afectara a la esencia del propio derecho a la libertad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podríamos discutirlo. Y ahí podemos discutirlo desde dos parámetros. El primero, ¿no?, si afecta a la esencia en sí mismo y si había alguna otra posibilidad de hacerlo con un menor coste. Porque siempre que se aplica un límite, tienes que aplicar aquel límite que tiene menos coste para la limitación del derecho. Que sea menos agresivo, la solución menos dañina. Entonces tendrías que ver si había una solución que fuera menos dañina para conseguir los mismos efectos que se produjeron, es decir, que se controlara lo que es el contagio de la pandemia. Primero, tendríamos que analizar eso, ¿no? Y en segundo lugar, tendríamos que analizar si lo que era realmente era una suspensión y no. Es decir, si lo que hacía era desaparecer el derecho, más que nada. Y claro, si lo analizas, dices, sí que fue muy general y no estaba prevista en la propia ley. Pero no había, digamos, a lo mejor el caso era tan general que no permitía otra solución menos gravosa. Eso es lo que se puede analizar. Y en segundo lugar, decir, claro, cuando se aplica el estado de alarma, dicen, se aplica de una forma muy general, sí, pero mirar cómo no es suspensión del derecho, sino que es una limitación, una restricción muy amplia, ¿no?, muy amplia, que habría que justificar si era imprescindible, pero muy amplia. Pero ¿por qué restricción? Porque te decían que ir a comprar el pan podías salir a comprar el pan. Ir a pasear el perro, tú podías ir a pasear el perro, ¿no? Después dijeron a los niños, pues podías sacar a los niños.
en un primer momento, acordaros, decían al trabajo, tú podías ir al trabajo. Es decir, excepciones no era una suspensión del derecho, era una restricción muy amplia, ¿de acuerdo? Una limitación muy amplia, ¿de acuerdo? Excesivamente amplia, posiblemente. Pero lo que hay que mirar es si era lo único que se podría decidir para hacer frente y garantizar el derecho a la salud y a la vida. Y estamos hablando, claro, cuando tú aplicas un límite, también tienes que ver cuál es el elemento que lo justifica, para qué lo haces. Si tú dices, no, mira, yo limito la salida de casa para que no ensucien las calles. Bueno, digamos, claro, tú entonces, digamos, lo podrías limitar, decir, bueno, lo limito 10 minutos al día para que pase el basurero, ¿de acuerdo? Dices, no, cierro Madrid, todo el mundo en su casa porque lo quiero limpiar. Digo, oiga, con el mínimo coste, ¿de acuerdo? Es decir, si tienes que cerrar una calle porque se tiene que limpiar, pues la cierras, pero tú no puedes cerrar Madrid. Es decir, no, vamos a cerrar Madrid porque quiero arreglar todas las calles de Madrid. Bueno, pues eso no lo puedes hacer. Pero estamos hablando del derecho a la vida y el derecho a la salud, ¿no? Entonces, ahí es lo que tenéis. Yo en clase lo digo mucho. Ahí hay un conflicto. Siempre en los derechos hay problemas cuando hay conflictos. Es salvaguarda del derecho a la salud y el derecho a la vida de los ciudadanos, ¿no? Y el derecho a la libertad. Y ahí hay un conflicto, ¿no? El tema es cómo resuelves este conflicto. Este conflicto, en principio, no hay otro instrumento, en principio yo no lo he visto, para hacer frente a la situación excepcional en la que nos encontrábamos, ¿no?, que aplicar el estado de alarma. Y yo os digo claramente que yo creo que es lo que se tendría que haber aplicado, que se hizo bien, ¿de acuerdo? Que se hizo bien aplicando el estado de alarma, porque es el único estado que permitía decisiones en todo el territorio nacional, donde en todo el territorio existían estas cuestiones. La única cuestión es contrapesar, ponderar el conflicto. ¿Cuáles son los límites que tienes que aplicar al derecho a la libertad para garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, que es la sanidad, la salud? ¿Cuáles son? Y ahí tienes eso sí que es opinable. Eso sí que es opinable. Es decir, oiga, no, yo creo que no era necesario unas restricciones del derecho a la libertad tan grandes para conseguir los mismos efectos. Porque los efectos se tenían que conseguir. Era la curva, bajarla. ¿De acuerdo? Porque eso hacía que no porque no hubieran enfermos, sino porque, digamos, la sanidad pública, tal como funcionaba en nuestro país, pues pudiera afrontar, pudiera garantizar este derecho a los ciudadanos. Eso es lo que se buscaba. Y es ahí donde se puede ponderar un poco. Si a mí también me preguntáis en eso, digo, es muy difícil en una situación tan excepcional, ¿no?, tan única, ¿no?, pues decir si el derecho, en lugar de pasear el perro unas horas, si los niños tendrían que haber salido, que posiblemente tendrían que haber salido antes o no antes. Sí, es posible que sí, ¿no? Pero digamos, eso entra dentro de las posibilidades de, digamos, eso no invalida. Lo que no puedes hacer es invalidar la medida de aplicación del estado de alarma, ¿no?, por el hecho de que se hubiese aplicado a los niños, que no dejaran salir a los niños cuando los niños después salieron y no pasó nada, ¿no? Eso sí, y lo puedes criticar, ¿no? Y puedes criticar a la otra. Lo que no se puede, digamos, es eso. Después otra cuestión que os digo, claro, dices, hay muchas personas, digamos, yo ya os he puesto un lugar donde sí se puede, yo considero que se puede polemizar, ¿de acuerdo? En la ponderación entre libertad y límites al derecho a la libertad de movimiento. Pues decir, si eran demasiado rígidas para conseguir los mismos efectos o no. También os digo que las consecuencias de eso son consecuencias muy interiores, porque, digamos, difícilmente puedes exigir responsabilidades. No había un precedente. No es que fuera algo que se hizo sabiendo que no era lo correcto. No sé si me explico. Eso, digamos, es muy difícil probarlo. Pero, digamos, ahí, en principio, se podría aprobar. Pero ese es el campo un poco, desde mi punto de vista, es un campo un poco. Después hay otra cuestión con el tema de la libertad, ¿no? Digamos, la libertad es la libertad. La libertad es un hecho, es la posibilidad de hacer o no hacer, de salir o no salir.
¿De acuerdo? Pero claro, cuando muchos te están diciendo claramente, lo que no cuestionan es el exceso de limitaciones en función de los hechos que se intentaban salvaguardar, ¿no? Y la proporcionalidad entre las decisiones y las consecuencias de las mismas. Sino que lo que hacen es invalidarlas, ¿no? Y dicen, no, no, primero mi libertad, mi libertad, mi libertad. Digo, sí, la mía también, es decir, no la tuya solamente. Claro, cuando alguien te dice, no, libertad, libertad, sí, la mía también, ¿de acuerdo? Y la mía, mi libertad depende también de mi salud y de mi vida, ¿no? Y digamos, la mía también, oye, ten en cuenta que la mía también, ¿no? Es decir, es libertad para todos. Y por lo tanto, digamos, la cuestión no es que es la dicotomía entre la libertad, digamos, y las medidas de restricción que ha habido, sino si son proporcionales. Eso es lo que tenéis. Estoy hablando como juristas, ¿eh? Otra cosa es, después, claro, si me decís, no, es que a mí, a uno de vosotros dice, me interesa la política. Bueno, si te interesa la política, digamos, tienes que utilizar todos los argumentos que consideres legales, lógicamente legales, pero todos los argumentos que puedas, pues para machacar al otro, joder. Es decir, si no dices, no, no, yo le doy la razón, no, lo ha hecho muy bien. Pues, no, eso es así, ¿no? Y además ahí es muy mal. Pero como juristas, no. ¿De acuerdo? Otra cuestión, os digo, imaginaros a vosotros que os viene una persona afectada por todo esto y os pide que la defendáis en un procedimiento. Pues tendréis que inventaros argumentos para contradecir lo que yo he dicho. ¿De acuerdo? Así de claro, ¿no? Pero si no estamos en un procedimiento de estos, deciros, aquí lo que estamos hablando, bueno, y os diría, y en el procedimiento que hagáis, haríais muy mal y defenderíais muy mal a vuestro cliente si vais al juez y decía, no, no, señoría, lo que pedimos es la libertad. No, lo que tenéis que demostrar es que no hubo proporcionalidad en la resolución del conflicto, ¿de acuerdo? Entre libertad, ¿no? Y vida e integridad física, que es salud. Entre el conflicto que hay en todo eso, tenéis que argumentar que no hubo proporcionalidad. Ese es vuestro objetivo, ¿no? Y argumentarlo, primero, que no hubo proporcionalidad, y en segundo lugar, que esta proporcionalidad fue querida, es decir, fue deseada, se hizo a propósito con otras finalidades. Sí, lógicamente yo os dejo mi criterio, y os digo que eso no fue así. Aquí estaba vencido todo el mundo, digamos, con una palabra muy nuestra que no es taco, porque ya tiene un gran significado en castellano. Estaba todo Dios acojonado. ¿De acuerdo? Así de claro. Es decir, desde el gobierno hasta los ciudadanos nos encontramos que no sabíamos dónde estábamos. Y una cuestión final, ¿no? Una vez más, se demuestra por qué la humanidad, los seres humanos, somos la plaga más exitosa del mundo, porque somos la plaga, es decir, somos la raza de seres humanos más extendida y más poderosa, una plaga que ha triunfado y triunfará. ¿Por qué? Nuestra capacidad de adaptación. Mirarlo en el momento en que nos encontramos. Nosotros nos adaptamos mejores que las ratas. Dice, cuando se extinga la humanidad, no, los insectos sobrevivirán. No, los humanos sobrevivirán. Tienen más capacidad de resistencia que los insectos, ¿no? Que con un flis los matas. Nosotros tenemos una gran capacidad de adaptación y de resistencia, hasta el punto que hemos afrontado, al principio hubo consternación, hubo pánico. ¿De acuerdo? Pánico, es decir, pánico que no se sabía lo que pasaba, pánico. Y ahora, digamos, ahora nos hemos adaptado. Es decir, nos dicen, va a durar 6 meses. Ostras, qué jugada, ¿no? ¿Y cómo me ha pasado esto a mí? Pero sabes adaptarte, es decir, ya de esto has buscado tu sitio, ya estamos adaptados, ¿no? Ya sabemos convivir incluso con el propio virus. De acuerdo, con la máscara, llegamos a casa, nos pondremos enfermos, lógicamente, como somos una raza con gran capacidad de adaptación, tenemos unos científicos que han buscado ya medicamentos, van a encontrar medicamentos y vamos a nuestro enemigo, porque es así, ¿no? Nuestro enemigo vivo es uno que ha intentado eliminarnos como raza, así de claro, siempre han sido los virus, ¿no? Pues nosotros, como tenemos una capacidad de adaptación más importante que el virus, somos más fuertes que el virus, pues nuestros científicos han encontrado ya
unos medicamentos, dentro de 6 o 7 meses tendremos una vacunita y ala, el virus a hacer puñetas, ¿de acuerdo? Y seguirá nuestra raza pues siendo la plaga más exitosa de la humanidad. Llegaremos pues a ser 10.000 millones de habitantes dentro de relativamente poco. ¿Y por qué? Porque tenemos esta gran capacidad de adaptación. Y esta capacidad de adaptación, ¿sabéis qué es? Nuestra cabeza, nuestra inteligencia, ¿de acuerdo? Que nos hace como el virus quiere sobrevivir, nosotros también, pero como tenemos la inteligencia que nos permite pues adaptarnos mucho más rápido. Bueno, os he dado una paliza muy grande con todo eso, en un café, ¿no? Porque estamos, pero bueno, vosotros diréis. Muy bien, don Antonio, muchísimas gracias. La verdad es que, nada, vamos, personalmente me ha parecido no solamente formativo, sino también, la verdad es que interesante y divertido. La verdad es que tampoco tenemos mucha pregunta luego, porque también he visto que, bueno, sé que la gente también pues, se tiene que ir a cenar y otras claro. cosas. Y bueno, imagino que usted también. Entonces, si le parece, alargamos esto unos 10 minutos más. Vale. Más o menos, y tenemos un par de preguntas. Entonces, la primera es de Dani Mora. Así que, Dani, todo tuyo. A ver si te veo, Dani. Dani se ha ido a cenar. Se nos ha ido Dani. Se ha ido a cenar. Bueno, yo en su nombre. Vale. Vale, pues Dani dice que si es legítimo obligar a llevar algo, en este caso la mascarilla, que el Estado no te proporciona de manera gratuita. Vamos a ver, legítimo es si es necesario, así de claro. Si para preservar mi salud y mi integridad física, digamos, y la vida de los ciudadanos, se considera que tenemos que llevar mascarilla, pues la mascarilla eso puede obligarse, siempre y cuando se demuestre que la mascarilla es necesaria para preservar el derecho a la vida y el derecho a la integridad física en el momento de pandemia. Pero claro, tienes que demostrarlo científicamente. Pero si es científicamente, sí, te lo pueden hacer llevar. Es de la misma, lo que ocurre, claro, tú me dices, lo que ocurre en el estado de alarma, nadie se podía imaginar eso. Después dices, ¿y si no te la da el Estado? Bueno, si no te la da el Estado, digamos, lo que te tiene que proporcionar son algunos datos para que tú te la puedas proporcionar, de una forma u otra, ¿de acuerdo? Lo que no se puede es decir, esta medida que sí se puede imponer por parte del Estado, si se puede imponer que te quedes en casa sin salir, imagínate tú, llevar mascarilla cuando estás fuera, ¿eh? Si tú estás en tu casa, no. Si te dijeran, no, en casa mascarilla, no. ¿No? Es cuando tienes un tercero, ¿de acuerdo? Y por lo tanto entra en colisión tu derecho a la libertad, en este caso de expresión, es decir, no llevar mascarilla, con el derecho a la vida y a la integridad física del otro. Y por lo tanto, en este caso, nuevo conflicto, ponderación. ¿Qué puede más? Tu derecho a no llevar mascarilla, es decir, derecho a la integridad, o el derecho a la libertad de expresión y de hacer lo que te dé la gana, o el derecho a la vida y a la salud del tercero. Pues el derecho y a la salud del tercero. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado, ¿qué tiene que decirte? Y yo creo que es algo que no hizo y tendría que haber hecho. Si tenía los datos de la necesidad, de la conveniencia, ¿no?, para prevenir el contagio a otro, ¿no?, de llevar la mascarilla. Si el Estado no tiene, porque no tenía, ¿no?, el Estado sí puede dar instrucciones y puede decir qué es lo que tiene que hacer el ciudadano de una forma barata, rápida, ¿no?, y demás, como para cubrirse la cara y cubrirse la nariz. Así de claro. Los efectos, a lo mejor, si tú te pones un trapo o una bufanda, a lo mejor no son el 100% de la mascarilla. No lo sé, esto teníamos que comprobarlo. Pero a lo mejor son del 25, del 30, del 50. Se justificaba. ¿De acuerdo? Se justificaba. Si tú prevenías en un 30% el contagio a terceros, no el tuyo, es decir, tú te quieres contagiar, oye, se acabó. Y si estás en casa y contagias a tu familia, ahí nadie te va a decir nada. Pero a un tercero que no está contigo porque quiera, en muchos casos, ¿no?, que no sabe que tú estás contagiado,
¿de acuerdo? Tiene que tener la protección del Estado y esta consiste, entre otras cosas, en la distancia y también en lo que es la mascarilla. Os lo digo así de claro. ¿Y qué ocurre? Que si el Estado, primero, ahora ya están pues, a 1 euro y pico, ¿no? Después yo creo, bueno, a 0, pico, porque las azules funcionan, a 0 y pico. Digamos, bueno, yo creo que eso ya es un precio razonable. Pero después, ¿que se tendrían que dar gratuitamente por parte del Estado? Sí. Si me lo dices a mí, sí. Yéndolas a buscar al lugar, para que nadie las tirara. Es decir, no, pero tú vas a un hospital o vas a una clínica o vas a un médico y que te dieran la mascarilla. Yo eso creo que se tendría que hacer. Y que el Estado, en este caso, ahora ya podría hacerlo. Podría hacerlo. En su momento, en primer momento, no lo podía hacer. Pero el hecho de que el Estado no pueda... Otra cosa se me dice, no, es que no quería hacerlo. Joder, si no quería hacerlo, pues entonces teníamos que verlo. Pero si no podía, porque no tenía mascarillas, eso no justifica el que no se imponga obligatoriamente. ¿De acuerdo? Siempre y cuando te digan cómo tienes que hacerlo. Lo que no te pueden decir es, por ejemplo, decir, no, oiga, usted se tiene que poner una mascarilla de tal, de esto, blanca, no sé qué, reforzada, todo el cuento, que te cuesta 10 euros. Y si no lo hace, tendrá una multa de 6.000 euros. Claro, eso, digamos, hay una desproporción. Incluso eso está muy poco justificado, digamos, y no hay justificación para eso, ¿de acuerdo? Es una arbitrariedad del Estado. Por lo tanto, las medidas arbitrarias son medidas que no son justas. Pero decir a la población, te lo digo en el mes de febrero, en marzo, decirle a la población que se considera que puede ser útil, te digo solamente eso, que puede ser útil y por lo tanto obligatorio, que se cubran la boca y la nariz cuando estén en público, cuando estén reunidos en público, en lugares públicos, y que pueden hacerlo si no tienen conveniente mascarilla, sino que se fabriquen su mascarilla, y sino que se pongan una bufanda, o sino que vayan como los cowboys, ¿sabes? Se ponen el pañuelo así, es decir, eso ya, te lo dicen los científicos, eso ya hubiera prevenido, eso ya hubiera, a lo mejor un 30%, me dices, un 20%, pues un 20%, pero el Estado puede obligarlo, ¿eh? Como te puede obligar a meterte en casa. Si se considera que eso es necesario y conveniente para prevenir digamos, la salud y la vida de un tercero. ¿Qué es eso muchas veces? Es decir, lo que justifica que a ti te limiten un derecho es el derecho del otro, siempre. O un bien constitucionalmente protegido, que puede ser la seguridad del Estado, etc. Pero para limitarte a ti un derecho, siempre tiene que haber el derecho del otro. Y ahí hay una ponderación. Es decir, ¿qué puede más? Efectos, consecuencias, ¿no? Y en este caso en concreto, yo lo veo, yo creo que tendría que haberse metido la gente con mascarilla. Después te vas a Europa y la gente no lleva mascarilla. En Europa, dice, bueno, pues entonces tendríamos que ir, si a mí me dicen que no es necesario, pero hay una cosa de sentido común. Eso se transmite, es un virus muy primitivo, muy viejo, ¿de acuerdo? Se transmite por saliva, ¿de acuerdo? Una cosa, ¿de acuerdo? No es aquello, no sé, los virus que son más peligrosos, siempre había pensado que son los informáticos, que no los ves y demás, pero esto es la saliva. Joder, es que es una cosa, dice, bueno, pues a mí me dicen, no, si te cubres un poco, pues hombre, eso va a funcionar, ¿no? Pues si funciona un poco está justificado. Mira, está justificado porque prevés, defiendes los derechos a la vida y a la salud del otro. Y a ti te obligan a ponerte la mascarilla, pues te la pones. Así de claro. Bueno, ya está. Y no me alargo más. Ya, claro, ¿qué hora es? Las 9:30. Pero bueno, yo encantado. Si me hacéis otra pregunta o cerramos, como queráis. Si le parece, vamos con ya la última pregunta y eso nada, ¿sabe? Brevemente. Entonces, Pedro, tu turno. Sí, ¿se me escucha? Hombre, Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿De qué universidad eres? ¿Autónoma? De la Autónoma, sí, me da clase usted. Ah, mira qué bien. Vale, pues entonces sí. Lo que yo he dicho ya lo sabéis. Sí, bueno, más o menos. Sí. Un poco... No, pero desde esta perspectiva también cambia, no sé, lo ves distinto.
que mi pregunta va un poco más de cara al futuro. Parece que va a ser necesario, pues, no sé, quizás crear una ley que prevea pues, regular, quizás si en un futuro vaya a haber otra pandemia, vaya a haber otro, bueno, no sé, quizás una ley de sanidad más concreta que regule todo esto, pero no solo eso, ¿no? Sino que van a hacer falta muchos más acuerdos y para esto necesitamos consenso en el Congreso. Y justo ahora que hace falta más consenso, la crispación o la sensación que da es que la crispación va más, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar si esto realmente es un poco teatro, o sea, no teatro, ¿no? Porque la crispación tiene que estar, la oposición tiene que estar. O sea, si realmente es una cuestión preocupante o si luego pues los políticos se van a poner de acuerdo, van a tener responsabilidad de Estado y llegarán con relativa facilidad a todos estos acuerdos. También se veía ahora pues prorrogar el estado de alarma 6 meses. La verdad que no sé cuál ha sido al final el resultado de la votación, pero sí que es verdad que estaban en contra de no dejar o no dar control parlamentario durante 6 meses, que era excesivo. Bueno, la pregunta en concreto, ¿es preocupante la crispación o nos vamos a poner de acuerdo y llegaremos a buen puerto? Gracias. Digamos, bueno, yo... digamos, lo importante en un político, digamos, yo tuve mucha relación, os lo digo ahora también, con Tarradellas, con el que fue presidente de la Generalitat, ¿sabes? Desde muy joven, ¿de acuerdo? Incluso yo estuve, cuando estaba en San Martín de Bo, pues estuve con él y ha sido padrino de mi boda y demás, ¿no? Y mi maestro es tierno, como sabéis, y presumo de ello, ¿eh? Eso es bueno. Espero que vosotros podáis hacer lo mismo, ¿no? Uno tiene que presumir de sus maestros y poder decir su nombre en público con orgullo. Eso, intentar hacerlo, ¿no? Porque os da mucha fuerza, ¿no? Eso es importante. Bueno, mi maestro es tierno y ahí lo digo y lo repito también, pero yo tengo otro maestro que fue Tarradellas, ¿no? Es así de claro. Sabéis que yo soy catalán, digamos, nací en Cataluña. Llevo 45 años en Madrid, ¿eh? Digamos, muchísimos más de los que he vivido fuera. Y lo he hecho porque me ha dado la gana. Yo en Madrid me he sentido muy bien. Madrid es mi ciudad, Madrid es mi casa, mis hijos son de aquí, ¿no? No, pero bueno, yo estuve allí y por lo tanto tuve una relación muy exitosa. Bueno, pues Tarradellas, con todo esto, Tarradellas es un gran político. Uno puede estar conforme con él o no conforme con él. Una persona muy inteligente, ¿no? Y un gran político. Y siempre me decía lo siguiente, ¿no? Me decía cuando estaba Felipe González, que todo el mundo decía Felipe González, que por supuesto es una persona inteligente, digamos. Y siempre todo el mundo decía esto y me decía, oiga, el político, cuando las cosas van bien, puede serlo cualquiera. Cuando las cosas van bien, cuando hay dinero, la economía funciona, oye, el político puede ser cualquiera, ¿no? Dice, el buen político se demuestra cuando las cosas van mal. Es decir, y ahora diría, necesitamos buenos políticos porque ahora las cosas van mal. Y van a seguir así. Os lo digo así de claro, porque irán mejor, sí, pero a la larga el mundo está cambiando. Es decir, estamos en un periodo revolucionario, os lo he dicho siempre, está cambiando todo, ¿no? Y todo esto que está ocurriendo es fruto de eso. Con lo cual, lo que necesitamos son buenos políticos. Si tenemos buenos políticos, habrán acuerdos, porque el acuerdo es imprescindible para salir victoriosos de situaciones, porque según sea la gestión, saldremos mejor o peor. Tenemos que tener buenos políticos. Yo no digo que no los tengamos, ¿eh? Yo te digo, porque no voy a entrar en estas discusiones y demás, pero yo considero que es imprescindible tener buenos políticos. ¿Y por qué razón? Porque es necesario fortalecer el Estado. Las instituciones del Estado tienen que fortalecerse. Lo que hemos demostrado, o estamos demostrando ahora, es que son muy débiles. Lo van a ser, porque ya os digo que la globalización va de eso. Pero el Estado es el único instrumento que todavía tenemos, no el único, pero el principal instrumento que tenemos para la defensa de nuestros derechos. El Estado, las instituciones. Es decir, no tenemos otra cosa. Es decir, para que me garanticen que yo pueda salir de casa y no me peguen 2 tiros, es el Estado.
la policía, los tribunales, es el Estado, ¿no? Eso es lo que garantiza mis derechos. Y el Estado está flojeando por el tema de la globalización. No los imperios como China y demás, que son estados autoritarios, pero sí los estados occidentales y los pequeños. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues, lógicamente, alianzas. La Unión Europea es importantísimo. Os daría un consejo: no vayáis contra la Unión Europea. Ir contra los que gestionan la Unión Europea si queréis, pero no contra la Unión. Es una institución que garantiza nuestros derechos. Es una gran conquista. El mundo va a ir a instituciones parecidas a la Unión. Somos los primeros que lo estamos haciendo. Es una institución que complementa a los Estados. Entonces, no vayáis contra la Unión. Ir, si queréis, contra los gestores de la Unión, eso sí. ¿No? Eso sí, contra las políticas de la Unión, sí, pero no contra la Unión. Porque es una garantía de nuestros derechos y complementa al Estado. Hoy en día, nuestra situación en España no sería igual si no tuvieran la Unión Europea. Así de claro, ¿eh? Entonces, como pero al mismo tiempo que hay que hacer, no tenemos otra cosa, hay que reforzar el Estado de Derecho. Y hay que reforzar las instituciones del Estado de Derecho. No tenemos más remedio. Todo lo que podamos hay que reforzarlo. No limitando derechos, pero sí, pues, viendo un tema de competencias. Y nuestra estructura del Estado ha demostrado que no es efectiva para el mundo que nos viene. Tampoco la Unión Europea, ¿no? Que para hacer una cosa discuten de esto. Bueno, la democracia siempre ha sido así, pero la Unión Europea es una estructura que complementa a los Estados. Pero los Estados tienen que tener más eficacia. Digamos, ¿sabes? Los chinos, que son muy inteligentes, cuando estéis cansados me lo decís. O ponéis una cara de aburrimiento, os dormís alguno de vosotros encima de la mesa. Digamos, China, lo he repetido en ocasiones, China tiene 1.700 millones de habitantes. Muchos millones están estudiando Derecho, ¿de acuerdo? Y ciencia política y demás, muchos millones. De ellos, muchísimos millones también están estudiando Derecho Constitucional, ¿no? Y varios millones son de estos estudiantes de Derecho Constitucional o profesores de Derecho Constitucional, son muy inteligentes. ¿De acuerdo? Así, claro, eso es algo que ya China no es lo de las películas de... No, son muy inteligentes y están sacando toda una teoría del mandarinato y demás, que es un poco deshacer la democracia. ¿En función de qué? Pues en función de la eficacia. ¿Y qué nos dicen a nosotros? ¿Qué me dicen a mí mis colegas chinos? Me están diciendo: oye, Antonio, vamos a ver, muy bien esto de los derechos fundamentales, ¿eh? Pero, ¿qué me estás diciendo? Si la gente se muere en los hospitales cuando viene una pandemia y no sois capaces de solucionarlo, ¿no? Es decir, no sois eficaces para defender los derechos fundamentales. Dice, muchos derechos sí, pero no sois eficaces. Es un Estado que no es eficaz. Es decir, lo dice, es un Estado que tiene una institución que es el Consejo General del Poder Judicial, hace 3 años que está en funciones. Un defensor del pueblo que hace 3 años que está en funciones, ¿no? Y no toman decisiones. Y se pasan la vida discutiendo. Te dicen, no sois eficaces. ¿De qué me hablan? Dicen, nosotros también creemos en los derechos fundamentales, pero tenemos una estructura política eficaz para defenderlos. Eficaz, ¿no? Autoritaria. Es decir, no sé si me explico, así de claro. Pero veis un poco, ojo, que eso hay que contradecirlo. No sé si me explico. Ya no, el tema de Occidente, como somos nosotros los que exportamos la democracia, ojo, eso tenemos que reaccionar y tenemos que hacer que nuestras instituciones de garantía sean eficaces. Ese es un tema. Y eso pasa por reforzar el Estado. Y eso pasa porque los partidos políticos llegan a un compromiso para ello. Ese es el tema. Reforzarlo. ¿Y se puede reforzar? Sí, claro que se puede reforzar el Estado. Digamos, aquí hay que tocar el tema de la estructura territorial del Estado. Tú no puedes hacer que un ministro de Sanidad del gobierno llegue, le cae esta pandemia y tiene 4 funcionarios, ¿no? Y no puede y no sabe ni siquiera cuántos muertos por COVID hay en todo el país. Eso no puede ser. No sé si eso no puede ser. Es decir, hay que reforzar no quiero decir centralizar, no voy allí,
pero de una forma u otra hay que fortalecer el Estado. Casi os diría, vosotros tenéis que hacer dos cosas, sois jóvenes, y os doy un consejo y no me equivoco. Fortalecer el Estado, que sea más eficaz, es decir, que se dejen tanto de discutir y que sea eficaz para defender mis derechos, para eso están mis derechos, ¿de acuerdo? Y tienen que ser más eficaces y hacerlo mejor con lo que tienen. Que sabemos que estamos en una crisis, pero mejor con lo que tienen. Y la otra es reforzar las estructuras internacionales. Sin ellas estamos perdidos. Sin ellas, deciros claramente, sin ellas no es que perdamos soberanía, no. Es que nos compran. China, el imperio, ahora China es un imperio, ya no es un Estado, ¿no? También es Estados Unidos y demás. Estados Unidos que dicen crisis, bueno, Estados Unidos es la potencia y sigue siendo la potencia y seguirá siendo la potencia mundial, ¿vale? Pero ¿qué está haciendo China? Y en parte también Estados Unidos. Antes, los imperios enviaban los ejércitos para conquistar, ¿no? Y peleaban. Hoy en día los compran los países. Y Trump, por ejemplo, te está diciendo, no, una guerra ilegal. Bueno, yo por supuesto que también lo creo. No, ¿por qué? No. Lo que hay que hacer es conquistar los mercados. Es comprar. Actualmente China está comprando países, los pone en el registro de la propiedad. No os digo más. Esa es la forma de imperialismo que hay. Está comprando, pone, y va a ser una nueva edad media, porque compra a la gente también, los árboles, los animales, pero compra países en Latinoamérica. Hay países que ya no son soberanos. Ya son países que están... Hay propietarios, Guatemala, 3 familias tienen prácticamente el 70% de la propiedad del país y en gran medida influenciada por lo que es China. ¿De qué forma nos defendemos? Agrupándonos, haciéndonos más grandes. Más grandes, si no subsistimos. ¿Por qué os creéis que países que se han peleado históricamente, hace 2 días nos estábamos pegando de tiros, alemanes contra franceses y con el ingleses, el odio era superior a cualquier otra cosa, digamos? ¿Por qué te crees que hoy están dialogando, pactando y demás? Acordaros, estamos hablando de los años 30, para vosotros ya es mucho tiempo, tampoco tanto. Estamos hablando de que París estaba conquistado por los alemanes, ¿no? Y hoy son los principales aliados de Europa. ¿Por qué? Porque no es la luz la que nos atrae a Europa, y lo suelo decir, sino la sombra la que nos empuja. No tenemos más remedio. Es la sombra la que nos empuja. Si no vamos a Europa, estamos perdidos, nos van a comprar. ¿Vale? Así de claro. Dejaremos de ser soberanos. Bueno, esa es un poco, no sé si es lo que te he contestado bien o no. Y hay que fortalecer el Estado. Esa es un poco, con todas las dificultades, pero es un poco nuestro inmediato futuro y espero que lo vean. Tiene que haber un acuerdo, ¿eh? Yo te digo claramente, si los políticos no lo ven, es un acuerdo. Y un acuerdo no es... lo que pasa es que el acuerdo tienen que estar predispuestos los dos, ¿no? Tiene que haber un acuerdo. Si el gobierno no hace un acuerdo, se equivoca. Y si la oposición no lo hace, también. ¿De acuerdo? Porque lo que va a padecer es el Estado. Y digamos, ellos dos van a continuar peleándose y nuestro Estado va a ser más pequeñito, ¿no? Y nuestros derechos con más riesgo de lesiones. Bueno, ahí está. Muchas gracias, don Antonio, por todo, de verdad. A mí me ha parecido muy interesante, han salido muchas ideas también, que si tenemos oportunidad, pues quizá en otro momento pues podamos debatirlas con más tiempo y a poder ser en persona, que eso siempre mejora la calidad. Con cervezas, gin tonics y patatas fritas, es lo que de eso. Es decir, no, os lo vuelvo a decir, yo os lo agradezco mucho. Yo soy académico, me he dedicado toda la vida a eso y ver que los estudiantes reaccionáis ante lo que está pasando es vuestro futuro, os lo digo así. Y además otra cuestión, os digo, no os autolimitéis, ya os limitará la vida.
acuerdo? La vida puede. No os autolimitéis. No sois ni mejores ni peores que los demás. Por lo tanto, a por ellos. ¿Vale? Muchísimas gracias, don Antonio, de nuevo. Y nada, en cuanto tengamos la grabación, se la haremos llegar. Sí, a lo mejor te digo que la borres si digo si he dicho alguna barbaridad y me queda ahí para la historia de la historia, porque claro, es todo lo grave y es para la historia de la historia de la historia, ¿no? Uno también tiene que dejar un poco digamos, de estar tan pendiente con eso, ¿no? Es decir, tiene que